Revolución en verde. Capítulo 53. Introducciones. De alguna manera, Neito logró sobrevivir hasta el final del campamento de entrenamiento de la UA. Fue todo un logro, si él mismo lo dijera. Después de todo, había logrado contenerse para no desquitarse con la clase 1A. Snipe había dejado muy claro que el trabajo en equipo y la cooperación eran la clave durante todo el campamento, así que Neito apretó los dientes y siguió el juego, al menos en público. El problema era que, con Ida en el hospital, gran parte de la clase empezaba a simpatizar con el 1A. Por mucho que Neito insistiera en que el 1A les quitaría todo el oxígeno de la sala, seguían acercándose cada vez más. No era que Neito estuviera en contra del trabajo en equipo, ni siquiera la mayoría de los estudiantes de 1A. Pero también sabía exactamente cuánta popularidad y atención mediática formaban parte de la cultura de los héroes en el país hoy en día. Después de todo, haber crecido en un hogar con dos padres que eran gerentes de medios, concretamente dos que trabajaban para agencias de héroes con una calificación promedio de entre veintitantos y veintipocos, le dio una visión de la industria que la mayoría de sus compañeros de clase carecían. Gracias a su don, Neito tenía una mejor comprensión de los dones y cómo usarlos que la mayoría de los consejeros profesionales, y ni hablar de estudiantes de su edad. Tras copiar la mayoría de los dones de su clase, a Gakure se le había escapado hasta entonces. Neito sabía que todos sus compañeros tenían el potencial de estar entre los 100 mejores héroes, o incluso más. Si a eso le sumamos su naturaleza heroica y sus personalidades, generalmente, agradables, tenían aún más posibilidades. El mayor obstáculo, por supuesto, fue conseguir la oportunidad en primer lugar. Neito sabía que con su don nunca sería un héroe de primera. Por lo tanto, decidió hacer todo lo posible para apoyar a sus compañeros. Si eso significaba derribar a la 1A para asegurarse de que el resto del país los viera de la misma manera, que así fuera. Pero primero tenía que graduarse. Y no podría graduarse si lo expulsaban por causar problemas. Snipe había dejado claro que cualquier otro contratiempo similar al de la prueba de valentía, que, en realidad, no había sido tan grave y Neito y Fukidashi lo tenían bajo control, conllevaría castigos mucho más severos. Aunque el profesor no había mencionado explícitamente la expulsión, su mirada cómplice hacia Aizawa, y su rumoreada costumbre de expulsar a los alumnos, dejó claro lo que sucedería. Y así, Neito se portó bien. Trabajó con todo el 1A, incluso con Midoriya. Aprendieron todo sobre primeros auxilios avanzados, técnicas de rescate en la naturaleza y, finalmente, volvieron a uno de los entrenamientos de don más agotadores que Neito había experimentado. Sin embargo, nada de eso hizo que Neito estuviera más contento de estar cerca de la 1A, y mucho menos de Midoriya. Si bien el resto de la 1A podría haber sido tolerable en otras circunstancias, de no haber captado ya la atención del público, Midoriya era otra bestia. Desde el principio, Midoriya siempre le había parecido demasiado bueno para ser verdad a Neito. Su disposición a ayudar a todos los de primer año a mejorar antes del festival deportivo le había parecido arrogante y engreída. Para Neito, esto implicaba que no importaba lo que hicieran sus compañeros, que Midoriya esperaba ganar de todas formas. Si bien 1B había intentado ocultarle algunos trucos, solo Yanagi y Kaminari, dos estudiantes que adoptaron plenamente el entrenamiento interclasista de Midoriya, le representaron un problema en el festival. Una vez que el público se fijó en Midoriya como la imagen de los estudiantes de primer año de la UA, tuvo que ser secuestrado durante el ataque a Osu. Claro, el secuestro no fue estrictamente culpa de Midoriya, pero sí lo fue que se escapara solo y luchara contra Stein, precisamente, hasta el final. Otros 3 estudiantes de 1A también se vieron involucrados en ese incidente, lo que alejó aún más a la clase 1B y para colmo, Blackin murió durante la operación de rescate para salvarle la vida a Midoriya. Blackin, quien posiblemente fue el mejor maestro que Neito había tenido, estaba muerto. Neito sabía que no era del todo lógico culpar solo a Midoriya, pero aún así lo hizo. Después de todo, si Midoriya no hubiera estado corriendo por Osu solo y no hubiera sido secuestrado, Blackin nunca habría estado en camino para morir. Snipe había sido un buen profesor, sin duda, pero existía cierta distancia entre él y sus alumnos, algo que no existía con Blackin. Blackin animaba a todos los alumnos de 1B, tanto en clase como en su tiempo libre. Los invitaba a acudir a él con preguntas y quejas, sin importar el tema. Incluso había planeado cenar con él y su esposa, en cuanto tuvieran tiempo.
Quizás lo más importante para Neito era que Black King compartía su profundo deseo de competir con la clase 1A. Por otro lado, Snipe había sido un profesor fantástico, pero prácticamente no interactuaba con los alumnos fuera de clase. Por Dios. Ni siquiera sabían su nombre, y mucho menos qué le gustaba hacer para divertirse. Neito supuso que la respuesta era disparar armas y hablar con acento sureño, porque eso era todo lo que le había visto hacer fuera de clase. Y luego, además de todo lo que había hecho Midoriya, tuvo que ir y anunciarse públicamente como el sucesor oficial elegido por All Might, heredero de su Kirk y presumiblemente como un jodido descendiente del último emperador de Japón. Claro, habló con entusiasmo sobre ayudar a todos sus compañeros a alcanzar su máximo potencial y de que no planea hacer nada solo. Pero a la hora de la verdad y tiene que elegir, Neito está completamente seguro de que Midoriya acabará haciéndolo todo solo. Así era All Might, y Neito ve exactamente cuánto lo admira Midoriya. Si acaso, podría dejar que algunos de sus compinches de 1A lo ayuden, pero 1B se quedarán en la estacada, buscando migajas durante toda su carrera, arruinados solo por culpa de un egoísta, engreído y egocéntrico, pero Neito se desvió del tema. Sabía que era el único que se resistía a hablar del 1A, sobre todo después de que Midoriya hiriera a Ida en el bosque. Dijeron que fue un derrumbe fortuito, pero Neito no lo creyó ni por un segundo. Era demasiado conveniente para Midoriya. Claro, había dejado que Ida salvara la vida del chico, pero Midoriya lo había salvado a cambio. Era una anécdota perfecta. Pero Neito logró convencer a los profesores de que estaba jugando bien, lo suficiente como para que la última noche volvieran al calendario original de competiciones, una vez más explícitamente 1A vs 1B. Esta noche, la última noche del campamento, las clases participarían en una competición a muerte. Captura la bandera. El uso de dons era ilimitado, y todo era posible. Neito no dijo nada directamente, pero estaba más feliz que nunca de que el 1B tuviera otra oportunidad de demostrar su superioridad sobre el 1A antes de que terminara el campamento. Claro, les faltaban 19 estudiantes contra 20, pero eso solo haría aún más dulce su victoria. Ojalá sus compañeros de clase no lo miraran con tanta sospecha en este momento. ¿Qué? Preguntó, adoptando la fachada más inocente posible. No vas a intentar, por así decirlo, tomar el control de nuevo, ¿verdad? Preguntó Zero con cautela. Claro que no, amigo mío, respondió Monoma con naturalidad, con una sonrisa en los labios. Solo estoy emocionado por la competición que se avecina. ¿Se acabaron los incendios forestales? Preguntó Fukidashi. O de otro tipo, supongo. He aprendido de mis errores. Esta vez, seré un seguidor, no un líder. Me pongo a tu cuidado, dijo Monoma dirigiéndose a Shoda y Shishida, los dos mejores estrategas de la clase, considerando todo. Te lo agradezco mucho, pero no tienes por qué desanimarte tanto, murmuró Shishida. Sí, solo intenta controlarlo como, el 50%, añadió Shoda. Y de ahí pasaron a la planificación. Neito añadió algún comentario, pero Shishida y Shoda eran unos planificadores fantásticos que aprovechaban todas las habilidades de sus compañeros, desde los especialistas en captura como Zero, Mineta y Bondo, hasta los especialistas en combate cuerpo a cuerpo como Ojiro, Tetsutetsu y Sato, y los todoterreno como el propio Shoda, Asui, Kaminari y Yanagi. Al final, ni siquiera estuvo muy reñido. A pesar de la presencia de Hiri Shoji en el equipo 1A, simplemente no tenían una respuesta para Agakure. Ella sola robó 7 de las 12 banderas del 1A, mientras recuperaba 3 de las del 1B que habían sido robadas. Al final, el marcador final fue claramente a favor del 1B, 16-8. Pero después, viendo a sus compañeros celebrar con la clase 1A, intercambiando anécdotas de lo que habían logrado durante el partido, Monoma solo se preguntó una cosa. ¿Por qué no se sentía mejor? Como Izuku se había exigido demasiado al rescatar a Ida y Kota unas noches antes, Aizawa y All Might se aseguraron de que no se esforzara demasiado durante el entrenamiento. Querían asegurarse de que Izuku siguiera aprendiendo los fundamentos del rescate que las Pussycats le enseñaban, pero Izuku tuvo que aceptar no superar el 5% con su don hasta que Recovery Girl lo revisara. Afortunadamente, no poder superar el 5% no interfirió con el entrenamiento de don que Izuku recibió más tarde esa semana. Al igual que al principio del campamento, Aizawa y All Might hicieron que Izuku trabajara exclusivamente con látigo negro.
A diferencia del principio del campamento, Izuku quedó prácticamente a su suerte, ya que Aizawa había decidido que el entrenamiento con armas de captura era demasiado exigente físicamente para Izuku en su estado actual. Por una vez, Izuku asintió. Sabía exactamente cuánto le dolía cada paso, y las cicatrices que se cerraban en su espalda tiraban con cualquier movimiento repentino. Varias personas le habían dado la lata sobre cómo encontrar maneras de no hacerse daño. Sabía que tenía que mejorar, pero tampoco sabía qué más podría haber hecho como primera respuesta en esta situación. No tenía forma de saber cuándo llegarían las Pussycats, e Ida necesitaba atención médica lo antes posible. En cualquier caso, lo hecho estaba. Tuvo la ventaja de tener mucho tiempo para aprender a usar el látigo negro. Durante su frenético rescate de Ida, lo hizo con naturalidad, aunque en el calor del momento lo usara con más frecuencia de la que podía controlar. Sin embargo, en cuanto regresó al entrenamiento, todos los viejos bloqueos volvieron a su lugar. Tras centrarse solo en su don durante todo el entrenamiento, Izuku llegó a un par de conclusiones importantes. En primer lugar, Blackbeard parecía tener mente propia. No parecía ser completamente inteligente, pero ciertamente se movía y respondía a los estímulos por sí solo. ¿Era eso, o el control que Izuku tenía sobre él estaba tan afinado en sus emociones subconscientes que no había una diferencia efectiva? Esto facilitó algunas cosas y dificultó otras. Explicaba claramente cómo Izuku había podido hacer tanto con látigo negro durante el examen final y el derrumbe de rocas sin pensarlo demasiado. El problema era que en ninguno de esos casos Izuku había intentado hacer nada demasiado preciso o refinado con látigo negro. Eso condujo a la principal dificultad y a la segunda conclusión de Izuku. Látigo negro odiaba el entrenamiento. Parecía alimentarse de la adrenalina y la concentración en situaciones peligrosas casi tanto como de la ira. Sin embargo, durante el entrenamiento, todas esas emociones se suprimían, al menos idealmente. Pero Izuku sabía que necesitaba entrenar con el don para asegurarse de poder confiar en él en situaciones de peligro real. Si quería usarlo como el arma de captura de Aizawa, después de todo, necesitaría una precisión inmensa que solo el entrenamiento podía desarrollar. Por lo tanto, Izuku dedicó gran parte de su entrenamiento a luchar con látigo negro, intentando convencerlo de hacer cosas que no quería. Izuku planeaba preguntarles a Tokoyami y Sombra Oscura cómo era que trabajaban tan bien juntos, la mayor parte del tiempo, pero aún no había tenido la oportunidad. El juego de capturar la bandera esa noche fue justo el desahogo que tanto él como Blackbeard necesitaban. Era una oportunidad para un poco de caos controlado, del tipo que pronto se dio cuenta que Blackbeard disfrutaba. Dejar que Blackbeard buscara a Gakure por sí solo resultó ser al menos tan efectivo como que Kyoka y Shoji lo hicieran con sus sentidos mejorados. Si bien Blackbeard no tenía ninguna forma específica de detectar a un intruso invisible, simplemente permanecer junto a dos banderas de su equipo mientras vagaba solo pareció funcionar bastante bien. Izuku no solo logró evitar que Agakure se acercara a esas dos banderas, sino que, la única vez que lo hizo, Blackbeard casi logró atraparla él solo. Por supuesto, el hecho de que ella se le escapara de entre los dedos, metafóricos, no hizo más que reforzar la idea de que necesitaba más práctica. En general, perder la partida fue decepcionante, pero aún así fue muy divertido. También le alegró ver que las dos clases se relacionaban más, hablaban entre sí y compartían anécdotas del juego. Sabía que era un poco egocéntrico, pero una parte de él sentía que la brecha existía por su culpa. Izuku apenas había logrado terminar de desterrar una vez más esa idea de su cabeza, escuchando junto a Kyoka Yonenuki la narración jugada a jugada de un enfrentamiento aparentemente dramático entre Todoroki y Yanagi narrado por un entusiasmado Uraraka, cuando Aizawa y Snipe aparecieron de repente. Niña problemática. La voz de Aizawa interrumpió a Uraraka a media frase, lo que al instante hizo bajar la temperatura en la zona varios grados. Ven con nosotros. Detrás de los dos profesores estaban Monoma, Shishida y Agakure. Shishida, al menos, parecía contenta de ver a Midoriya. Si su movimiento de puntillas era una indicación, también lo estaba Agakure. Sin embargo, la presencia de Monoma puso en guardia a Izuku al instante, y los pensamientos intrusivos sobre la ruptura entre clases volvieron a atormentarlo. Al menos podrías decirle por qué, murmuró Snipe a Aizawa mientras conducían a los 4 estudiantes a la cabaña de las Pussycats. En lugar de aterrorizarlo así. Necesitan acostumbrarse a obedecer órdenes rápidas sobre circunstancias cambiantes en el campo. Puede ocurrir en cualquier momento.
No veré morir a un estudiante por necesitar una explicación en medio de una crisis. Son niños, no soldados, dijo Snipe con cara seria. Que se queden así un tiempo. No pueden darse ese lujo. El tono de Aizawa fue tajante, y Snipe dejó pasar el tema. Izuku no creía que debiera haber escuchado a los profesores discutir. Los estudiantes de 1B no parecían estar escuchando, aunque era difícil saberlo con Hagakure. Shishida y Monoma hablaban entre ellos sobre el final del juego de capturar la bandera, aparentemente habiendo estado en lados opuestos del campo. Finalmente, el pequeño grupo llegó a una sala de conferencias y los profesores los acompañaron al interior, donde Mandalay, Ragdoll y Kota los esperaban. Izuku estaba confundido, todavía preguntándose de qué se trataba. Excelente, ya estamos todos. Anunció Mandalay. Voy a configurar la conexión. Dirigió su atención a una laptop, con un monitor grande que reflejaba su pantalla. Izuku se sorprendió un poco cuando se abrió una pantalla de videollamada donde aparecía Ida, aparentemente todavía en el hospital, pero con un aspecto mucho más saludable que la última vez que lo había visto. En retrospectiva, dado que Aizawa lo había llamado por eso, Izuku coincidió con Snipe en que habría sido bueno saber que esto era lo que estaba sucediendo. Aunque Izuku pensó que probablemente habría encontrado algo más de qué preocuparse. Como que Ida estuviera enojado con él por quedar atrapado en un derrumbe. Apenas tuvo tiempo de formarse esa preocupación cuando Ida empezó a hablar. Hola a todos. Sin duda, parecía sano. Sus brazos también estaban sanos, balanceándose y cortando mientras hablaba. Qué bueno verlos a todos de nuevo. Espero que el resto del campamento de entrenamiento haya ido bien y que mi ausencia no haya sido muy molesta. Antes de que nadie más pudiera hablar, Kota intervino desde su lugar en el regazo de Mandalay. ¿Estás bien? La tía dijo que sí, pero parecías muy herido. Muchas gracias por salvarme. Tenía lágrimas en los ojos, pero Kota parecía decidido a ignorarlas. El rostro de Ida se suavizó un poco ante las palabras de Kota, y una sonrisa se dibujó en sus labios. De nada, Kota. Me alegro de haberte podido ayudar. No te lastimaste, ¿verdad? Kota negó con la cabeza, secándose las lágrimas con el brazo. Entonces me alegro. Solo intenta mantenerte a salvo en el futuro, ¿de acuerdo? Sí, señor. Kota asintió con entusiasmo. Shishida, ¿cómo ha ido todo en mi ausencia? Todo ha ido bien, presidente, dijo Shishida. La clase ha estado muy preocupada por usted, pero todos sabíamos que era fuerte y que saldría adelante. ¿Se reincorporará pronto? Desafortunadamente, estaré fuera de servicio unos días más. Tuvieron que quitarme el tubo de escape por completo debido a daños a Izuku. Se le encogió el estómago. Por suerte, se está regenerando con más fuerza y eficiencia que antes. Solo me tomará unos días más poder usarlo correctamente. Me tienen aquí solo en observación. Por lo demás, estoy perfectamente sano. Izuku dejó escapar un pequeño suspiro de alivio al saber que Ida estaría bien. De hecho, parecía que sería aún más rápido una vez curado, lo cual era bueno. Es una noticia fantástica, presidente. No ha habido ningún problema importante durante su ausencia, y debería poder ocuparme de cualquier cosa que surja hasta su regreso. Al parecer, Shishida se tomaba muy en serio su papel de vicepresidente de la clase. ¡Excelente! Antes que nada, quiero agradecer a Midoriya. Izuku se sobresaltó, más aún cuando Ida hizo una reverencia mientras permanecía en su cama de hospital. Los médicos dijeron que sin el rescate y los primeros auxilios inmediatos, el daño en mis piernas podría haber sido mucho más grave. Incluso unos minutos más antes del rescate, y mi carrera como héroe podría haber terminado antes de empezar. De todo corazón, Midoriya, te lo agradezco. Si alguna vez necesitas algo, estaré encantado de ayudarte. Esto era demasiado. Mandalay, Ragdoll y Shishida le dedicaban a Izuku miradas de aprobación, mientras que Kota lo observaba con casi la misma admiración que había sentido por Ida minutos antes. Por otro lado, el rostro de Monoma era superficialmente neutral, pero Izuku podía ver el veneno que se escondía bajo la superficie. Aizawa era un enigma, como siempre, y entre la máscara de Snipe y la invisibilidad de Hagakure, Izuku tampoco podía descifrar sus sentimientos. De nada, Ida. Izuku tuvo que contenerse para no esconderse tras las manos, pero no pudo evitar sonrojarse por la atención. Solo hice lo que cualquier héroe haría. Pero fuiste tú quien lo hizo, replicó Ida. Así que gracias. Izuku solo pudo asentir, y el nudo en el estómago finalmente se le alivió.
Todas sus preocupaciones sobre el odio de Ida y la ruptura entre clases se sintieron un poco más ligeras. Shota no había estado a cargo de un campamento de entrenamiento de verano tan agotador en varios años. Entre que la clase 1, aún contaba con 20 estudiantes, que tanto Snipe como Olmig eran nuevos en la docencia de primer año, y el incendio forestal y la avalancha en los que se vieron atrapados los estudiantes, Shota había estado apagando incendios toda la semana. En resumen, había sido una semana un poco más tranquila para Shota que una típica. No salir a patrullar por las noches le daba más tiempo para dormir y descansar. De cualquier manera, estaba feliz de estar de vuelta en Musutazu y de tener a sus estudiantes de vuelta en las residencias. Algunos planeaban hacer visitas prolongadas a hogares y familias durante las 2 semanas previas al reinicio de las clases, pero la mayoría se quedaba principalmente en el campus. Corría el rumor entre los estudiantes de que se les permitiría presentar los exámenes de licencia provisional a principios del próximo semestre, así que se estaban centrando en la formación. Aunque Shota aplaudía su motivación, ansiaba saber cómo surgió ese rumor. Sus principales sospechosos eran Hiri Shoji, debido a sus peculiaridades, y Midoriya, simplemente porque todo parecía volver a él tarde o temprano. Shota apenas había tenido tiempo de sentarse en su oficina y encender la computadora cuando Nezu entró y se sentó frente a su escritorio. Una de las supuestas ventajas de ser subdirector era que tenía su propia oficina y, al menos en teoría, podía tener privacidad. Nezu parecía decidido a ignorarlo. Buenas tardes, Eraserhead. Eso no estuvo bien. Nezu solía preferir usar nombres reales, no nombres de héroes, a menos que la situación lo requiriera. ¿Has tenido oportunidad de revisar si hay más mensajes de Dark Cloud? Shota simplemente miró al mamífero blanco, parpadeando una vez, muy lentamente. Sabes que acabo de entrar, así que sabes que no lo he hecho. Eso significa que también sabes que hay algo ahí que puedo ver. ¿Por qué no me dices qué es, en lugar de andar dando vueltas así? ¿Por qué, Eraserhead, piensas tan mal de mí? Sí, aunque Shota jamás lo diría. Te hago saber que respeto la privacidad de mis empleados. Aunque sé que tienes un mensaje de un usuario desconocido, no lo he leído ni ninguno de tus otros mensajes. Que fácilmente podría haberlo leído, por supuesto, era obvio. En cambio, Shota simplemente suspiró y abrió la intranet del campus. Como Nezu le había indicado, un mensaje privado parpadeaba al abrirse, nuevamente como proveniente de Dark Cloud. El hecho de que quienquiera que fuera este informante pudiera evadir incluso la seguridad de la red de Nezu era algo que Shota tuvo que dejar de lado para que no eclipsara sus otras preocupaciones. El mensaje contenía mucho menos texto que algunos de los volcados de información anteriores, pero también incluía un archivo adjunto. Una sola imagen. Pero que tuviera menos texto no significaba que no lo tuviera. Shota esperaba obtener toda la información posible sobre este misterioso informante a través de lo que pudieran revelar en sus escritos. Sorprendentemente, esta no era otra larga lista de detalles sobre el antiguo imperio criminal de All for One, la ubicación de sus refugios y la identidad de sus colaboradores. Según Dark Cloud, con una gran excepción, la mayor parte de lo que All for One había dejado atrás ya había sido destruida, ya sea por los propios héroes o por otros villanos que aprovecharon lo que pudieron. En cambio, Nube Oscura quería presentarse formalmente, y a sus compatriotas, como la Liga de Vigilantes. Siempre y cuando un justiciero se identificara, claro. Shota al principio pensó que era extraño que estuvieran dispuestos a exponerse tanto ante los héroes, pero hasta el momento no tenían pruebas de nada estrictamente ilegal. Además, probablemente les sería útil si alguna vez los perseguía un héroe de la UA. Mientras leía las presentaciones, Shota abrió el archivo adjunto para comparar nombres con imágenes. El propio Nube Oscura ocupaba el primer plano de la imagen, con ropa formal. Pantalones planchados, zapatos lustrados, camisa abotonada con chaleco y corbata. Sin embargo, la imagen se veía arruinada por una enorme chaqueta bomber de cuero marrón con cuello de piel, que llevaba encima del resto del conjunto. Naturalmente, llevaba una máscara de porcelana blanca y roja, estilizada con líneas negras sinuosas y curvas. Su rasgo más notable, sin embargo, era su cabello. Donde debería haber estado, una masa de niebla púrpura y nubes flotaba sobre su cabeza. Incluso llevaba una goma para el pelo que lo sujetaba en una coleta suelta. Algo en Shota se retorció al verlo, recordando a Oboro. Era de otro color y mucho más largo, pero seguía siendo muy similar a su peinado. ¿Quizás un familiar lejano? Fascinante.
Shota no se sobresaltó al oír la voz de Nezu a su lado, pero aún así no le agradó que el director invadiera su lado del escritorio. Cuando Nezu no prosiguió con su declaración, Shota decidió que no iba a seguirle la corriente al mamífero y continuó inspeccionando la fotografía. Reconoció vagamente a una de las personas mostradas. Aunque Gendle criminal, ahora rebautizado como Gendle vigilante, no había sido una amenaza seria ni una prioridad importante para nadie, operaba en la zona de Musutazu. Al parecer, había cambiado sus objetivos, tal como Shota los entendía. Si bien la mayoría de los demás justicieros de la foto llevaban máscaras, Gendle vigilante no. Justo al lado de Gendle vigilante estaba una mujer pelirroja muy bajita a quien Dark Cloud había presentado como la brava. No coincidía con la descripción de ningún criminal conocido por Shota, así que inmediatamente tomó nota mental de intentar obtener toda la información posible sobre ella. No le gustaba ignorar lo que los justicieros de la zona eran capaces de hacer. Además, estaba desenmascarada, así que quizás podrían encontrarla en una base de datos policial. Había otros 3 hombres en la foto, todos enmascarados, aunque uno era una simple máscara de dominó. El correo electrónico de Nube Oscura los presentaba como Mr. Compress, Ruiz y Spinner. Si bien Mr. Compress llevaba un tiempo en la escena como ladrón de poca monta y Ruiz era un nombre que Shota había oído mencionar durante su recopilación de información, Spinner era otra figura discreta. Afortunadamente, al ser un mutante complejo, probablemente sería más fácil obtener información sobre la identidad de Spinner. También le dio a Shota una idea de lo que su don podía hacer, al menos a modo de resumen. Mientras Shota asimilaba la imagen, Dark Cloud reapareció en línea el tiempo suficiente para enviar otro mensaje privado. Este tenía mucho menos texto. Te acabo de ver en línea. Esperaba que se hubieran ocupado del doctor, pero esto me hace dudar. Haré seguimiento después de investigar. Esta vez, el mensaje incluía un video. A instancias de Nezu, Shota lo abrió, sin esperar lo que estaba a punto de ver. La grabación parecía ser del interior de una iglesia, tomada desde uno de los balcones del segundo piso. En la planta baja, había sangre y cuerpos esparcidos al azar, con fuego azul lamiendo las paredes. Cabe destacar que la gran mayoría de los cuerpos vestían túnicas que indicaban que pertenecían al culto del rechazo de las criaturas. Al ver las túnicas, Nezu se tensó ligeramente junto a Shota, pero logró controlar su reacción. En el centro del cuadro, un mutante enorme luchaba contra un espadachín enmascarado. Shota no conocía al mutante, pero la velocidad y la fuerza que demostraba eran impresionantes. El hombre enmascarado, sin embargo, le resultaba inquietantemente familiar. Solo había un problema. Se suponía que Stendhal estaba muerto. 2 veces, de hecho. Una en sentido figurado, al menos según una de las últimas conversaciones de Shota con Knuckle Duster, y otra literalmente, suponiendo que Shota tuviera razón sobre la verdadera identidad de Stein. Pero allí estaba alguien vestido con el traje de justiciero original de Stendhal, moviéndose y luchando como el hombre mismo. Entonces, el enmascarado se cortó el brazo y empezó a manipular la sangre que contenía, y Shota no sabía qué pensar. El don de Stendhal nunca se había demostrado definitivamente, pero basándose en lo que sus alumnos habían dicho sobre Stein y su don, Shota se sentía cómodo al afirmar que este no era el don original de Stendhal. Más allá de eso, Stendhal nunca había mostrado la fuerza ni la velocidad que mostraba ahora al luchar, y finalmente matar, al mutante en cuestión. El vídeo se cortó poco después. La conclusión obvia era que quienquiera que estuviera detrás de la máscara bicolor no era, en realidad, Stendhal, sino un impostor. Si eso fuera cierto, no tenía mucho sentido que Dark Cloud considerara tan importante enviar el video de inmediato, ni que lo relacionara, presumiblemente, con el doctor que había contribuido a la creación de Agakure. Eso solo dejaba explicaciones mucho menos agradables, ninguna de las cuales Shota disfrutaba contemplando. Una mirada a su izquierda le reveló que Nezu tenía pensamientos similares, a juzgar por sus dientes al descubierto y su pelaje erizado. ¡Ay, Dios mío! Casi gruñó el director. Esto sí que es una complicación. Un eufemismo si Shota alguna vez hubiera escuchado uno. Shuichi aún estaba asimilando lo sucedido durante los últimos 3 días. En el transcurso de 72 horas, más o menos, se reunió con sus caballeros de la Mancha por primera vez, aniquiló con ellos una rama relativamente grande del culto del rechazo de las criaturas, vio a los caballeros asesinados a su vez por un misterioso desconocido y fue rescatado por una, discutiblemente, prominente personalidad de Internet. Y eso fue solo las primeras 24 horas.
Después de eso, conoció a un grupo de lunáticos que se hacían llamar la Liga de los Vigilantes. Sorprendentemente, comparado con psicópatas como Quimera y Dabi, Shuichi sentía que podía ser él mismo con esta gente. Y aunque no estaban de acuerdo con los métodos de Stein, en general creían que el sistema de héroes y muchos de los héroes que este creaba eran deficientes. Dado eso, y el hecho de que el intento de Shuichi de replicar a Stein había salido tan mal, no le costó mucho decidir unirse a la liga. Su líder, Nube Oscura, lo recibió con los brazos abiertos. Hubo algunos controles de seguridad superficiales por parte de la Brava y Mr. Compress, pero en apenas 2 días, Shuichi se había convertido en el justiciero Spinner, miembro oficial de la Liga de Vigilantes. Y luego, después de toda esa locura, no hubo nada. Los demás miembros de la Liga estaban todos ocupados en una u otra tarea. La Brava se aseguraba de que Spinner no fuera reconocido ni identificado en el ataque al CRC, Mr. Compress y Gentle Vigilante estaban atentos a cualquier pista, mientras que Duice seguía trabajando en una pequeña tienda de conveniencia. Esto dejó a Shuichi sin nada que hacer y sintiéndose inútil. Sin nada mejor que hacer, exploró la base de la liga en toda su extensión. Al parecer, tenían un edificio de 3 pisos en Chiba, solo para ellos. Si bien Shuichi había estado confinado a su habitación y a la sala de estar del piso superior antes de unirse oficialmente, ahora tenía libertad de movimiento. No fisgoneó en las habitaciones de nadie en el 3er piso, sería de mala educación, pero sí exploró el resto del edificio. La planta baja había sido en su día un restaurante de gran tamaño, aunque hacía tiempo que había cerrado. Desde entonces, se había convertido en una especie de espacio de planificación para los vigilantes, con mapas de toda la zona alrededor de la bahía de Tokio, desde Chiba hasta Yokohama, que cubrían toda la sala. En los mapas se dibujaban las rutas de patrulla de los héroes, las zonas de control de villanos y criminales, la ubicación de las comisarías de policía y toda clase de información útil. Era realmente impresionante la cantidad de información que ya habían recopilado. Algunos mapas eran de otras ciudades, como Osaka, Kioto o Fukuoka, pero ninguno era tan detallado como los del área de Tokio. El segundo piso, si bien antes había sido un conjunto de apartamentos como el tercero, ahora parecía ser principalmente un área de entrenamiento. Si bien una habitación se había reservado para los servidores y el equipo de la Brava, varias paredes habían sido demolidas para formar una gran sala con suelo acolchado. En la esquina reposaban varias armas de entrenamiento. Shuichi se acercó a la colección y tomó una espada de entrenamiento de madera, sopesándola y equilibrándola mentalmente. Mientras lo hacía, su mente divagaba. ¿Cómo era posible que la liga tuviera un escondite tan espacioso y casi lujoso? ¿Eran dueños de todo el edificio? De ser así, ¿de dónde provenía el dinero? De no ser así, ¿sabían los dueños lo que ocurría dentro? Más allá de eso, el equipo, las armas de entrenamiento, los bancos de servidores de la Brava, ¿de dónde provenía todo esto? Shuichi sabía que Mr. Compress y Gentle Vigilante tenían antecedentes de ladrones, pero esto estaba un poco más allá de lo que un robo menor podía explicar. La puerta de la sala de entrenamiento se cerró de repente, y Shuichi se giró, sosteniendo la espada de entrenamiento frente a él en una postura como la que había visto en televisión y anime. Se relajó solo un poco al ver a Dark Cloud entrar en la sala, con una ceja arqueada, divertido. ¿Por qué se molestó en abrir la puerta? Si Shuichi tuviera una habilidad de teletransportación, la usaría para ir a todas partes. Buenos reflejos, pero tu forma necesita mejorar. Una nube de humo púrpura rodeó al justiciero mientras cruzaba la habitación en un instante, y una mano se posó sobre el brazo de Shuichi, guiándolo ligeramente hacia abajo. Tu postura es demasiado alta y demasiado tensa. Intenta sujetar la espada aquí abajo, con la pierna derecha ligeramente hacia adelante. Y trata de relajarte un poco, ¿sí? Te vas a bloquear si estás tan tenso. Shuichi respiró hondo, liberando un poco la tensión de su cuerpo, pero cambió de postura como le había indicado Nube Oscura. Mejor, pero sigues rígido como una roca. Sus ojos morados brillaron con diversión mientras Shuichi lo miraba fijamente. Por mucho que lo intentara, no podía determinar la edad de Dark Cloud con solo ver su rostro surcado por cicatrices. Solo me aseguro de estar listo, resopló Shuichi. Puede que esto sea solo un entrenamiento, pero quiero que sea como la realidad. Sí. Nube Oscura se llevó una mano a la barbilla y asintió con seriedad. ¿Qué te parece esto? Intenta golpearme con esa espada. Shuichi abrió la boca para quejarse, pero Nube Oscura se le adelantó. Ya lo sé, peculiaridad de la disformidad.
No la usaré. Por el honor del explorador. Shuichi miró al justiciero con extrañeza mientras este se ponía de puntillas y estiraba los brazos por encima de la cabeza. ¿De verdad esperaba entrenar con zapatos de vestir y pantalones? Y mucho menos contra un oponente armado. La diferencia de alcance entre ambos era enorme. Por primera vez desde su llegada al escondite, Shuichi se alegró de seguir con su traje de villano. Como tú digas, hombre. Shuichi apretó con más fuerza la espada de práctica antes de lanzarse contra Nube Oscura. Por muy bueno que fuera, Shuichi estaba seguro de que al menos podría golpearlo con la espada. Shuichi se equivocaba. Ni siquiera parecía que Nube Oscura se esforzara tanto, eludiendo con facilidad todos sus golpes y hacks. De vez en cuando, Nube Oscura incluso le daba golpecitos en los brazos o la espalda, aconsejándole cómo plantarse y atacar con mayor efectividad. A pesar de seguir el consejo a regañadientes, Shuichi no llegó ni de lejos a tocar a Nube Oscura. Sin embargo, después de unos minutos, Nube Oscura levantó la mano, señalando el fin del combate improvisado. No está mal, nada mal. Shuichi no apreció el cumplido vano, pero no dijo nada. ¿Sabes por qué no pudiste golpearme? Tienes mucho más entrenamiento que yo. Sentí que ibas 3 pasos por delante de mí todo el tiempo. Sí, pero no, dijo Nube Oscura con una sonrisa burlona. Tienes una actitud natural para esto. Tus instintos son fuertes, tus manos son rápidas y nunca cometes el mismo error 2 veces. Tu problema, sin embargo, es como dije antes. Eres demasiado rígido. Todo lo que hiciste estaba previsto con mucha antelación. No pudiste cambiar nada una vez que te comprometiste. Shuichi no tenía respuesta para eso. Durante todo el combate, Nube Oscura se mantuvo ligera y relajada, capaz de girar y bailar para esquivar fácilmente todos los ataques de Shuichi. Quédate con la espada. Practicaremos con ella y te conseguiremos una de verdad antes de tu primera experiencia de combate. Sus ojos morados brillaron con picardía. A menos que quieras recrear esa monstruosidad que tenías en la iglesia. Oye, esa espada no tenía nada de malo. ¿Por qué todos lo criticaban por eso? Shuichi pensaba que era genial. Tampoco tiene nada de bueno, dijo Nube Oscura con cara seria. En fin, me da la impresión de que estás un poco inquieto. ¿Te sientes encerrado después de lo que pasó? Shuichi parpadeó ante el repentino cambio de tema. Sí, supongo. Solo espero poder ayudar como todos los demás. La sonrisa de Nube Oscura le iluminó el rostro. Bueno, tengo una idea. Sin peleas ni riesgos, así que podemos hacerlo pronto, si te animas. ¿Te interesa? Nube Oscura hablaba cada vez más rápido a medida que se emocionaba, prácticamente dando botes en el mismo sitio. Shuichi simplemente asintió, dejando que el justiciero mantuviera el ritmo. Estamos investigando a un médico en Haku. Tiene un equipo debajo del hospital que debemos revisar. El único problema es que aproximadamente la mitad de sus citas son falsas, y no sabemos cuáles. Necesitamos a alguien de confianza en su agenda para asegurarnos de que esté ocupado. Solo tienes que ir a ver a un médico y pulsar un botón en tu teléfono cuando entre. Compres y yo nos encargamos del resto. ¿Te parece bien? A Shuichi no le pareció mal. Un peligro mínimo, pero algo que podría ayudarlos de verdad. Solo una cosa le daba vueltas en la cabeza. ¿Por qué Duice no pudo enviar un clon a la cita? Porque quería que te involucraras. También para poder enviar un clon de Compres a investigar, por si algo sale mal. Era razonable. Supuestamente Nube Oscura quería estar allí en persona para enterarse de todo lo que encontraran. Además, con su don de la disformidad, podría escapar rápidamente. Antes de que Shuichi pudiera aceptar el plan, la Brava llamó a Dark Claw desde el 3er piso. Oye, jefe. Hay algo en la tele que creo que deberías venir a ver. Quizás hayamos descubierto de dónde es nuestro misterioso espadachín. Rápido como un rayo, Nube Oscura recuperó su rostro estricto y serio, el que Shuichi había usado para conocerlo por primera vez. Vámonos. Tengo un mal presentimiento sobre ese hombre. Cualquier información me servirá. Oye, Uraraka. Creo que te gustaría ver esto. La voz de Onenuki se escuchó con facilidad desde el área común hasta la cocina, donde Ochako preparaba su almuerzo. No había muchos estudiantes, solo Onenuki y Yaomomo viendo la televisión para enterarse de las noticias del día, mientras Kendo, Pony y Kodai almorzaban juntos. Ochako había planeado unirse a las chicas para la comida, pero Onenuki solía tener razón sobre lo que le interesaba. La última vez que había dicho algo así, fue la última noticia sobre lo imbécil que era Yoro y Musa.
Luego, fueron grabaciones de varios incidentes diferentes, todas siguiendo el mismo guión. Yoro y Musa estaba deteniendo a personas completamente inocentes sin motivo aparente cuando comenzó la grabación, antes de que él se diera cuenta y atacara y detuviera a los propios filmadores. Cada uno de esos vídeos había estado relacionado con casos específicos en Tokio y sus alrededores durante los últimos años, y todos los detenidos fueron posteriormente puestos en libertad sin cargos y con firmes acuerdos de confidencialidad firmados. El periodista que difundió los vídeos, Taneo Tokuda, se negó rotundamente a compartir sus fuentes, aunque aparentemente se estaba preparando una demanda considerable para obligarlo a revelar la información. Ochako seguía esperando que las imágenes de su examen final salieran en los medios para ver qué decían, pero la situación ya se estaba poniendo en su contra. La indignación por los arrestos innecesarios y la prohibición de filmar ya era considerable, con al menos 3 días de protestas considerables frente a su agencia de Tokio. Solo podía suponer que ver a Yoro y Musa brutalizar a un equipo de estudiantes de preparatoria haría que su popularidad se hundiera. Los héroes necesitaban cierto apoyo popular, como a Midnight le gustaba recordarles. Después de todo, un héroe en quien el público no confiaba sería mucho menos capaz de ayudarlos en momentos difíciles. Con la esperanza de que algo similar estuviera siendo transmitido, Ochako corrió hacia la televisión del área común. Lo que vio no era nada sobre Yoro y Musa, sino una conferencia de prensa en vivo del HPSC. En un podio se encontraba un hombre con un parecido asombroso a Midoriya. Si bien su cabello era negro en lugar de verde y lo llevaba corto, poseía la misma frondosidad desenfrenada de Midoriya. Si bien su rostro era, en general, más afilado y estrecho que el de Midoriya, la nariz y, sobre todo, los ojos eran casi idénticos. ¿Serían parientes? ¿Qué pasa?, preguntó Ochako mientras saltaba del respaldo del sofá para sentarse junto a Onenuki. Él se puso rígido a su lado y Yaomomo sonrió con sorna desde su silla por alguna razón. Espera a que se alejen de nuevo, dijo Onenuki, sonando más tranquilo y sereno de lo que indicaba su lenguaje corporal. Ochako se concentró en el hombre que podría haber sido el padre de Midoriya y escuchó lo que decía. El programa de rehabilitación de vigilantes llevaba tiempo gestándose. Es una suerte que haya dado sus frutos tan pronto tras la jubilación de All Might. La tasa de criminalidad ya ha empezado a aumentar, y necesitamos más héroes experimentados en las calles ahora más que nunca. Por lo tanto, es un gran placer para mí presentarles a los 2 primeros graduados de nuestro nuevo programa de rehabilitación de vigilantes, Stendhal y Leucosia. Por razones de seguridad, sus nombres civiles se mantendrán confidenciales por el momento. El hombre extendió la mano hacia su derecha y la cámara se alejó para revelar a 2 héroes disfrazados junto a él en el escenario. Uno era un hombre de aproximadamente 6 pies de altura, envuelto casi por completo en cuero blanco y negro. La empuñadura de una espada asomaba por encima de su hombro, mientras que su chaqueta de cuero estaba llena de bolsillos que contenían quién sabe qué. Llevaba el pelo negro recogido en una coleta alta y apretada, y su rostro estaba cubierto por una máscara completamente negra a la derecha y completamente blanca a la izquierda. Lo único visible de su rostro eran sus ojos rojo sangre, que miraban fijamente desde detrás de la máscara con sorprendente intensidad. En cualquier otra circunstancia, Ochako podría haber quedado atrapada en esa mirada. Sin embargo, el segundo héroe en escena captó por completo su atención. Porque ese segundo héroe era Himiko. Estaba de pie con un mono blanco con reflejos negros y dorados en el pecho y los pies, botas azules y una chaqueta corta azul sobre el pecho, mientras un cinturón dorado le ceñía la cintura. Su cabello rubio había sido recogido de sus moños desordenados y cortado en un bob pronunciado, que le caía justo debajo de las orejas. A diferencia de su compañera, Himiko no llevaba máscara, lo que facilitó su reconocimiento. Unas leves cicatrices le recorrían el rostro, que Ochako estaba segura de que no habían estado allí antes, pero la forma de su rostro, así como sus ojos dorados de pupilas rasgadas, eran inconfundibles. Sin embargo, no había emoción en esos ojos. Era un cambio sorprendente con respecto a la chica que Ochako recordaba de sus prácticas. A pesar de las desagradables circunstancias de su encuentro, Himiko rebosaba emociones, tanto positivas como negativas. La versión de ella que estaba en el escenario en ese momento era casi lo opuesto. Aunque el ejecutivo del HPSC seguía hablando de cómo Stendhal ayudó a derrotar a un grupo de sectarios del CRC que habían asesinado a un héroe local llamado Dog Lightning, Ochako no lo escuchaba.
En cambio, intentaba comprender cómo Himiko había terminado como una justicia rehabilitada, considerando que era lo más alejado de una justiciera cuando se conocieron. Suponía que era posible que todo el comportamiento de Himiko hubiera sido una actuación, que una vez que Yoro y Musa la envió al HPSC, descubrieron sus antecedentes y la enviaron al programa de rehabilitación. Pero el ejecutivo del HPSC había insinuado que este programa llevaba tiempo en marcha y que Himiko habría sido admitida hacía apenas unos meses. ¿Sería posible que alguien fuera declarado rehabilitado después de tan poco tiempo? ¿De verdad querrían que fuera una de las primeras graduadas del programa? Uraraka. Comenzó Ochako cuando de repente se dio cuenta de que Onenuki había estado tratando de llamar su atención durante algún tiempo. Pareces haber visto un fantasma, añadió Yaomomo. ¿Era quien yo creía que era? Preguntó Onenuki. No necesitaba ser más específico. Esa chica se parece a Himiko, logró decir Ochako, sorprendida de lo sin aliento que sonaba. No tiene sentido. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Supuso que podría haber sido más específica con sus preguntas, pero había tantas cosas que quería saber ahora mismo. Ya me lo imaginaba. Onenuki parecía serio. Deberíamos avisarle al director Nezu. Dijo que investigaría dónde terminó Himiko. Si le decimos que se trata de Himiko, quizá pueda averiguar cómo llegó aquí. Sí, es buena idea. Ochako seguía un poco aturdida, mirando la pantalla e intentando conectar a la chica sin emociones que se mostraba con la chica que rescató aquella noche de antaño. ¿Te parece extraña? ¿Qué quieres decir? Preguntó Nenuki. Estaba tan llena de emociones cuando la conocimos. Ahora parece sin vida. Como una muñeca. Ochako sabía que era una frase cliché, pero en realidad era lo que mejor encajaba con la situación. Onenuki tarareó, mirando la pantalla con más atención. No pasé tanto tiempo con ella como tú, pero pensaba que parecía un poco menos animada que la primera vez que nos conocimos. Quizás su cambio tan drástico de circunstancias haya provocado un cambio igualmente drástico en su comportamiento. Yaomomo planteó otra posibilidad. Quizás, Ochako no estaba convencida. Algo no cuadraba y no le hacía ninguna gracia. De todas formas, le escribiré al director Nezu ahora mismo. Querrá saberlo. Ochako sacó su teléfono del bolsillo para empezar a escribirle un correo electrónico al director. Aunque había planeado comer con algunas chicas de la clase, ya no tenía hambre. Hace 5 años, cuando el Gran Consejo del Ejército de Liberación de Meta se reajustó por última vez, decidieron reunirse en persona solo una vez al mes. Al fin y al cabo, aún se preparaban para su gran revolución, sin visos de que llegara pronto. De hecho, reunirse con demasiada frecuencia podría hacerles creer que estaban listos demasiado pronto, desperdiciando años de paciencia y planificación. La mayor parte del tiempo, no había mucho de qué hablar, ni siquiera con las reuniones mensuales. Trumpet comentaba sus últimos logros en el Parlamento, Curious y Skeptic compartían la información más relevante que habían obtenido, Geten argumentaba que debían lanzar su revolución cuanto antes y, posteriormente, ser derrotados, y Redestro marcaba el rumbo para el mes siguiente. Aunque no fue ostentoso ni rápido, los avances que la Asamblea Legislativa había logrado en los últimos 5 años eran innegables. Incluso Geten lo admitiría a regañadientes. Sin embargo, siempre llega el momento de cambiar. Redestro había estado considerando cambiar su agenda desde la jubilación forzosa de Olmig, y la desaparición de All for One, pues sentía que la ocasión de su celebración del Renacimiento se acercaba lo suficiente como para requerir tal cambio. Había mucho más de qué hablar en esta reunión del Consejo que en cualquier otra del pasado reciente. Para empezar, hoy darían la bienvenida a un nuevo miembro del Consejo. Si bien Redestro, Curious, Skeptic y Trumpet formaban parte del Consejo tanto por su control sobre importantes compañías como por sus poderosas meta-habilidades, Geten, sin embargo, estuvo presente únicamente por el poder de su meta-habilidad. Así fue con su nuevo miembro. 9. Si bien se había unido al ejército como un obvio topo del Dr. Garaki, pronto se dio cuenta de que solo era un peón más en la inútil misión del Dr. Loco por recrear el imperio criminal de All for One. El ejército continuó colaborando con Garaki, ya que los Nomu que este proporcionaba constituían un importante refuerzo para sus fuerzas, pero 9 se había convertido por completo, alimentando con información falsa a su antiguo amo. El hecho de que los científicos de Dednerat hubieran podido frenar su degeneración celular hasta detenerla sin necesidad de otra habilidad meta robada puede haber jugado un papel en esa deserción.
Aunque fuese uno de los soldados liberados más recientemente, el poder puro que 9 poseía, así como el de sus 2 tenientes, no era despreciable. La cantidad de poder potencial que se podía obtener incluso usando una versión más débil de la meta-habilidad de todos para uno era asombrosa. Sumado a su evidente inteligencia, no contar con él en el consejo habría sido equivalente a una mala praxis administrativa. Redestro admitiría que robar la meta-habilidad de otro equivaldría a un asesinato en el mundo ideal del ejército. Sin embargo, por ahora, podía tolerar robar a los no liberados, a los defensores activos del statu quo, a los héroes. En cuanto a la liberación del país entero, bueno, quemarían ese puente cuando llegaran a él. Es fantástico verlos a todos de nuevo. Redestro entró en la sala de conferencias donde los otros 5 comandantes los esperaban. Ciudad de Ica se ha sentido vacía sin ustedes dos, dijo, señalando a Curious y Trumpet. Generalmente se quedaban en Tokio cuando no necesitaban estar en Ica por alguna razón en particular. ¿Por qué está aquí?, preguntó Geten, con veneno en la lengua mientras miraba fijamente a 9. Pues bien, al grano. Redestro se tragó el estrés que le generó la interrupción de Geten y continuó con tono alegre. Propongo que 9 se una a nuestro consejo como miembro con igualdad de derechos. El poder de su meta-habilidad es innegable, su devoción ha quedado demostrada recientemente, y su perspectiva externa podría ser una gran ayuda. ¿Me das un segundo? Segundo. Skeptic habló rápidamente. La adquisición por parte de 9 de décadas de All for One y de los datos de investigación del Dr. Garaki de un laboratorio abandonado había sido más que suficiente para demostrar su lealtad, y Skeptic había aprovechado la información. Al fin y al cabo, siempre había creído que el conocimiento era poder. ¿Hay algún argumento en contra?, preguntó Redestro. Dado que tanto él como Skeptic estaban a favor, esperaba que Curious y Trumpet lo siguieran. Era raro el día en que él y Skeptic se pusieran de acuerdo en algo sin horas de debate. Solo faltaba la respuesta de Geten. Ese hombre solía ser un enigma, incluso para Redestro. Se hizo un tenso silencio en la sala mientras Geten observaba al hombre de cabello blanco desde debajo de su capucha forrada de piel. Si a 9 le molestó, no dio muestras de ello. Finalmente, Geten habló. En algún momento, lucharemos. Si eres demasiado débil para este consejo, morirás. ¿Entendido? Claro. 9 permaneció imperturbable ante la amenaza. Para el resto, he empezado a crear una empresa de seguridad privada. Tomará tiempo, pero con el apoyo del ejército, creo que puedo posicionarla en una posición similar a la de Showa of God Incorporated. En sus respectivos sectores. Si los funcionarios del partido Corazones y Mentes empiezan a usarla para su seguridad personal, es muy probable que los políticos de otros partidos también lo hagan. Estoy seguro de que también ven el beneficio. Redestro había estado ayudando al hombre con los detalles más finos del derecho corporativo durante las últimas 2 semanas, y su plan era acertado. Era algo que se había discutido como un proyecto futuro, pero cuanto antes se iniciara, mejor. Y tener a alguien de la talla de 9 al frente solo aceleraría el proceso. Todos a favor. Redestro se llevó el pulgar a la frente, con el índice extendido, haciendo el saludo del Ejército de Liberación Meta. Curious, Trumpet y Skeptic hicieron lo mismo. Geten, notablemente, no. ¿Todos en contra? Geten permaneció inmóvil, absteniéndose por completo de votar. No era una acción inusual en él, mostrando sutilmente su descontento con los métodos indirectos que el diputado había estado usando para ganar poder entre bastidores. ¡Fantástico! Nine, permíteme darte la bienvenida oficial al Gran Consejo. Esperamos trabajar contigo de ahora en adelante. Nine asintió a Redestro en señal de reconocimiento. Ahora, el siguiente punto del orden del día. Desde la última vez que nos vimos, se ha revelado la verdad sobre la meta-habilidad de Olmigt. Supongo que ya están al tanto de los detalles. Olmigt era un nulo. Le dio su meta-habilidad a otro nulo. Es repugnante, espetó Geten. Aunque Redestro no habría usado esas palabras, coincidió más o menos con el sentimiento que transmitían. La meta-habilidad más poderosa del mundo, y supuestamente solo podía dársela a quienes no tenían ninguna meta-habilidad. En efecto. No me creo lo de que no es seguro transferir a alguien con una meta-habilidad. Es mucho más probable que intenten disuadir a la mayoría de la población de intentar apropiársela. Lo mismo ocurre con su afirmación de que la transferencia debe ser voluntaria.
Algunos datos que Nine le había robado a Garaki parecían indicar que tener múltiples metahabilidades era perjudicial, pero con toda la información y las habilidades a su disposición, Redestro estaba seguro de que podrían manejarlo. Diría que asegurar esa metahabilidad es clave para que nuestra celebración del renacimiento sea un éxito y la liberación del país sea indiscutible. Asienten todos en la mesa. Bien. Todos vieron el potencial. Habíamos estado posponiendo cualquier operación en UA o sus alrededores debido a que Nezu es un oponente político del HPSC. Creo que es hora de retirar esa recomendación. Estoy abierto a cualquier idea sobre cómo adquirir One for All. Secuestrad al nulo, dijo Heten. Tomadlo por la fuerza o torturadlo hasta que lo entregue. O ambas cosas. Trumpet negó con la cabeza. Eso pondría a OA en nuestra contra irreversiblemente y nos haría perder la partida demasiado pronto. No tiene por qué renunciar a la metahabilidad si convencemos a Midoriya de que acepte nuestra idea de liberación. ¿Cómo llegaríamos hasta él? Preguntó Skeptic. No tenemos a nadie dentro de la UA. Colocar espías allí ya es bastante difícil con Nezu al mando. Quizás sea más fácil secuestrar a alguien y negociar su metahabilidad de esa manera. Quizás tenga una idea para eso, interrumpió Curious. Uno de mis periodistas tiene un hijo que está en el curso de héroes de la UA. Incluso está en la misma clase que Midoriya. Han estado distanciados desde su liberación, pero ella ha estado intentando retomar el contacto de vez en cuando desde que supo que él iba a la UA. Puedo animarla a esforzarse más. Podría conseguirnos información privilegiada necesaria. Si lo ha estado intentando y no ha funcionado, mejor no presiones demasiado. Nine decidió hablar por primera vez en esta conversación. Lo más probable es que lo aleje. Los adolescentes pueden ser volubles. Ese chico es solo una posible ruta hacia la UA, replicó Redestro. Pero tienes razón. Quizás en este caso deberíamos interactuar con la UA a través de nuestros frentes en la superficie. Sin duda, podría ofrecer prácticas a algunos de sus estudiantes de apoyo a través de Deadnerat. También podríamos animar a algunos de nuestros héroes amigos de mayor rango a ofrecer prácticas y programas de estudio y trabajo a los estudiantes de la UA. Puede que nos lleve un tiempo obtener la información que necesitamos sobre Midoriya, pero solo es de primer año. Tenemos tiempo. Heten resopló ante el recordatorio de Redestro, pero no dijo nada más. Solo tendremos una oportunidad de liberar el país. Tenemos que aprovecharla.